Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Alexandra Sierra Zamora, abogada titulada de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universidad de Valencia en España, doctoranda del Programa de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la misma Casa de Estudios. Actualmente me desempeño como docente investigadora del Grupo de Investigaciones Personas, Instituciones y Exigencias de Justicia de la Universidad Católica de Colombia, reconocido y categorizado por Conciencias en A1. Soy docente del área de Derecho Internacional de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá y para finalizar soy gestora e investigadora del Centro de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra. En esta oportunidad tengo la grandiosa misión de exponer la siguiente ponencia titulada Parámetros de la Convención Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes del caso colombiano. Para dar un adecuado desarrollo a la presente ponencia, hemos propuesto la siguiente pregunta de investigación. Dentro del marco colombiano se ha visto implementado el reconocimiento del interés superior de los niños, niñas y adolescentes que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, para dar desarrollo a la siguiente pregunta, se sabe que la importancia que ha tenido el derecho y los tratados entre estados es conveniente pues para la protección de los derechos humanos, siendo de suma importancia y eficacia y el desarrollo de los niños, niños y adolescentes. Y sobre todo pues los parámetros que expone bajo la Convención de Viena sobre el Derecho y los Tratados de 1969, que me permito leer a renglón seguido. Los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y de la independencia de todos los estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los estados y de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y a la efectividad de tales derechos y libertades. En este sentido, pues la alusión anterior hace referencia a todos esos antecedentes y problemáticos que se han tenido que llevar a cabo para que existan ese tipo de instrumentos internacionales para la debida protección internacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, para el caso colombiano, pues se ha conformado el convenio internacional en donde Colombia pues se obliga internacionalmente con su firma y la ratificación respectiva a la no repetición de los actos de violencia en vulneraciones masivas de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Pues bien, para nadie es un secreto que Colombia pues ha tenido una época de conflicto armado bastante grande y abundante en vulneración de los derechos humanos, sobre todo los niños, niñas y adolescentes que se encuentran al margen, en los grupos al margen de la ley. Hoy en día todavía podemos decir que este problema y este flagelo no se ha acabado y lo explicaremos más adelante. Ahora, lo que se busca es garantizar efectivamente el desarrollo, protección, crecimiento y estandarización de los derechos humanos que tienen los niños, niñas y adolescentes, garantizando el interés superior en las diferentes etapas o en los diferentes procesos de reconocimiento que se tienen que llevar a cabo dentro de los parámetros internos de cada país. Pues bien, para Colombia y para la Convención en general sobre los tratados, sobre la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, pues se ha cumplido la obligación de referir el instrumento internacional adoptando pues las leyes y códigos que hagan alusión a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bien, los derechos humanos tienen un objeto y un fin, y para nadie es un secreto que el interés superior del niño prevalece sobre cualquier otro. En este caso, pues el interés y el fin es el conferir la protección o la debida protección de los derechos de los individuos de este tipo de comunidad de protección de derechos humanos frente al Estado. En ese sentido, pues se ubica el compromiso por parte del Estado colombiano en la infancia y la adolescencia, pues permitiendo logros evidentes para el desarrollo y transformación de las realidades que se enfrentan a los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Pues bien, demostrando así el reconocimiento mismo, por ejemplo, en la representación estatal que se adquiere, como por ejemplo la defensa del derecho a la educación obligatoria y la gratuita para los niños, niñas y adolescentes, que aunque no se lleva a total cabalidad, lo que sí prevalece es la fundamentación que sobre ella va a existir y sobre todo que si no se llega a cumplir, pues va a tener ese estándar internacional que lo hace
más que obligatorio para el desarrollo de la protección de los derechos contenidos en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Por consiguiente, pues se va a retomar en este caso específico un ejemplo propuesto por Galvis 2009 al establecer que los niños, niñas y adolescentes retoman el reconocimiento a nivel de protección de derechos humanos como sujetos de especial protección del derecho. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los niños que se encuentren en situación de, por ejemplo, pobreza extrema, eh, o en otro tipo de escenarios donde se ha afectado el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y por consiguiente se ha tomado un caso muy específico de Galvis 2009 en donde refiere una situación de especial protección para unos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones extremas de pobreza, por ejemplo, que es un factor, digamos, muy real para la situación del caso colombiano, pero que además lleva a otras instancias o a tomar otro tipo de factores en el desarrollo y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran inmersos en estas situaciones. Esos otros factores pueden ser, por ejemplo, el trabajo infantil, y de ahí se van a devenir otra cantidad de situaciones que para el Estado se vuelven incontrolables, pero que son factores que contribuyen, que no contribuyen al desarrollo de este tipo de sujetos de especial protección. Por lo tanto, pues se hace lo concerniente a la protección internacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para evitar este tipo de situaciones o flagelos. Así del mismo modo, existen otro tipo de instrumentos internacionales en donde se ve la protección internacional pues de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo, por nombrar algunos, está la declaración del primer Congreso Español de Higiene Escolar, en donde pues evidentemente se estableció una serie de derechos concernientes a la luz solar, al agua, a la limpieza, y por lo tanto pues se va a referir a que estos elementos no pueden ser negados a los niños, niñas y adolescentes, al igual que el derecho al alimento, al ejercicio, a la alegría, al amor y sobre todo a la verdad. ¿Por qué? Pues porque se refiere a ese sujeto de especial protección y el Estado es el que tiene que garantizarlo en su núcleo familiar. Entonces, en este sentido, lo que se llega es a hacer que esa protección sea real, sea tácita y no quede en simple meros instrumentos internacionales que velan pues por la protección internacional de los derechos, pero que más allá de toda cosa, esos otros factores hacen que este tipo de situaciones, pues como ya lo dije, sean incontrolables para el Estado. Otro instrumento internacional que encontramos en el recorrido, pues va a ser el Decálogo de los Derechos del Niño, en donde se representa la postura y valores latinoamericanos, posición que verdaderamente escala a los niños, niños y adolescentes, por mencionarlo de alguna forma, como actores con capacidades y características propias, pues evidentemente postula los derechos civiles, postula los derechos políticos, los derechos económicos, los sociales, y más allá establece y contextualiza derechos como el derecho a la visa, la educación especializada, el desarrollo de la personalidad, vuelve a nombrarlos evidentemente el derecho a la nutrición completa, asistencia económica completa y entre otros un catálogo de derechos en donde evidentemente el factor predominante va a ser la protección del sujeto especial de derecho internacional de los niños, niñas y adolescentes. Como por nombrar otro, está la Convención de Maestros, en donde los derechos de los niños, niñas y adolescentes posiciona a la infancia y a la adolescencia desde el privilegio y la educa en una serie de derechos en concordancia con el factor salud, por ejemplo, que no puede dejarse de lado. Sigue insistiendo en los derechos al amor, a la alegría y a la verdad, y por supuesto a la educación formal, al profesionalismo, a la libertad y a las regulaciones legislativas institucionales libres e igualitarias que deben darse pues al interior de cada país que suscribe este tipo de obligaciones internacionales. Está, por ejemplo, también la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se reconocen a todas las personas como titulares de derechos iguales y dignos,
Evidentemente desarrolla un listado de derechos pues relacionados con condiciones necesarias para la calidad de vida, la vida digna, situaciones en las que se debe brindar pues especial protección, pero además desarrolla su ímpetu en la protección especial del sujeto especial de derechos como es los niños, niñas y adolescentes. La Declaración sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y su plan de acción, por ejemplo, desarrolla la Cumbre Mundial en favor de la infancia. Evidentemente en esta se discute pues sobre las situaciones de riesgo en las que están inmersas los niños, niñas y adolescentes en protección y necesidad a la promoción de los mismos derechos y evidentemente pues a la ratificación y aplicación de la convención, porque no basta que solamente un estado diga oiga sí, venga, firmemos, ratifiquemos, armonicemos, hagamos la alineación estratégica necesaria dentro del ordenamiento jurídico de cada país y ya. No, lo que se quiere es buscar la promoción, protección y debida diligencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en donde evidentemente se tendrán que hacer una serie de escalafones para desarrollar programas, por ejemplo, en políticas públicas de cada país, con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Continuando con el siguiente eje temático, pues se entiende desde la perspectiva de la importancia de los sujetos de especial protección de derechos a nivel internacional, pues que la situación evidentemente es irregular y para nadie es un secreto, pero se centra en que los niños, niñas y adolescentes con la titularidad de los derechos buscan garantizar por parte de estos instrumentos internacionales el goce efectivo desde la postura que se tiene que de promocionar el protagonismo, la autonomía, la determinación progresiva y el desarrollo social que van a tener este tipo de decálogos dentro de cada ordenamiento interno de cada país. Y asimismo, pues lo que se quiere pues es generar intervenciones con el fin de prevenir esos riesgos y más bien promover los factores de protección a nivel internacional, que se conozcan porque es que las personas estamos muy desinformadas y que ese tipo de situaciones de riesgo ya no sean situaciones en donde los niños, niñas y adolescentes no vean la realidad, les oculten la realidad y en donde el núcleo familiar pues no tenga ese acceso al ente jurídico interno pues de cada país para llevar a cabo la debida protección y debida diligencia. Así, pues en la infancia y la adolescencia, según lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna, deben ser reconocidos como sujetos de derecho. ¿Y esto qué significa? Pues que le corresponden mismos derechos, mismos deberes, mismas garantías que a los adultos, más que a otros sujetos de derecho especial. En este sentido, pues su particular condición, que es la sujeción del sujeto especial de derechos humanos, pues será la condición de personas en procesos de desarrollo, promoción y colisión de derechos en los niños y los adolescentes y se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Efectivamente, tiene que afectarse, tiene que haber un daño para poder entrar a garantizar pues este tipo de medidas que se llevan a cabo. Evidentemente tener que tener la participación de la vida comunidad y desenvolver pues las capacidades de cada sujeto hasta alcanzar pues la adultez, que es lo que se quiere, que es el fin pues de los derechos de los sujetos de especial protección para el desarrollo mismo en sociedad. En ese sentido, pues el Estado y la ciudadanía adulta en conjunto, porque es un trabajo conjunto, son los responsables de garantizar y procurar la máxima satisfacción de tales derechos, cosa que es bastante difícil por los términos y condiciones que cada país debe llevar a cabo, pero pues que es lo que se quiere lograr. En este sentido, pues la Corte insiste en que se realizan pues algunos monitoreos contra las condiciones de vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en diversos países. Evidentemente, pues Colombia va a ser uno de esos países. En este sentido, pues las situaciones de vulneración van a ser masivas, pues por las condiciones en las que pasamos por Colombia, incluso después del acuerdo de paz, que ya mencionaremos un poco más adelante.
pero lo que se ofrece es que se esté haciendo seguimiento a la restitución o debida reparación que se debe hacerse a este tipo de sujeto de especial protección de los derechos. Así pues, la Corte elogia el interés por parte de esos estados a las autoridades responsables mismas de esos estados por promover en materia de infancia y adolescencia el supuesto que ha tenido en la evolución constante del derecho y sobre todo el derecho constitucional para el caso colombiano en la creación y funcionamiento y fortalecimiento para la debida diligencia de la protección, promoción y no afectación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Evidentemente es contar con una serie de programas o modelos, estructuras necesarias en donde la Comisión Interamericana pues lo que logra es hacer efectivo el reconocer y facilitarle pues la situación al Estado que se encuentra en vulneración de los derechos del sujeto de especial protección y pues evidentemente hay situaciones que el Estado no alcanza y aunque suene bastante redundante, la situación problemática en Colombia pues no da para mucho. No es que sea excusa, pero nadie está obligado a lo imposible. Igual es capacitar a la gente en el reconocimiento y debida promoción de los pues de que tienen derechos. Por consiguiente, lo que se quiere plantear pues es que se acabe la desinformación por parte del Estado en este caso para con la familia o población afectada del niño, niña o adolescente que no pueda permitírsele pues el desarrollo y debida diligencia en la protección de sus derechos cuando estos se vean afectados en situaciones de vulnerabilidad. Evidentemente pues la pobreza extrema o el trabajo infantil no van a ser los únicos factores. Existen otros medios y factores que afectan directamente este tipo de vulneraciones. Para nadie es un secreto que en Colombia, a raíz también del conflicto armado, se han generado una serie de situaciones para las niñas y las adolescentes como es la violencia sexual. En este sentido, pues lo que se acoge particularmente es una grave violación de forma casi que sistemática en la infancia y la adolescencia por parte de grupos armados al margen de la ley y en donde pues evidentemente el Estado colombiano ha tenido que intervenir casi que a rienda suelta, por decirlo de alguna forma, en donde pues va a ocasionar otro tipo y va a generar otro tipo de problemáticas. Y todos son factores que, aunque no están directamente alineados, sí generan varias raíces secundes como subproblemas. Otro de ellos puede ser, a raíz del anterior, el embarazo infantil, que se presenta pues evidentemente en niñas y adolescentes. Esta situación es aberrante porque la edad en que se ha hecho el estudio es entre los 15 y 19 años y pues que se encuentran en estado de embarazo. Por lo tanto, pues a raíz de las situaciones en que se generan este tipo de vulneraciones de derechos humanos, no solamente van a ser para acertar la debida diligencia de protección por parte del Estado, sino que se va a generar otro tipo de problema como la salubridad pública, en este caso, para hacer referencia al tipo de situación como es el aborto infantil, ¿no? En ese sentido, pues ya son problemáticas de salubridad que violan derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, pero que debemos hacer ímpetu en que en Colombia, por ejemplo, pues este tipo de casos ya están regulados. Solo a mi forma de ver, para el caso colombiano, lo que falta es un poco más de diligencia para la debida información de los sujetos de especial protección, en este caso, pues las niñas y las adolescentes que estén pasando por este flagelo de pues en situación de vulnerabilidad, pero sobre todo en conflicto armado es donde se más se presenta. Del mismo modo encontramos otra situación social que los afecta directamente en este tipo de vulneraciones y que presentan especial protección, como es el castigo corporal. En este sentido, pues se encuentra profundamente adaptado y tolerado socialmente todavía en muchas de las sociedades que aún estando
suscritas al Convenio Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, pues todavía no se ha corregido de forma inmediata. Para el Estado colombiano, esta situación ya se ha corregido, ya existe la debida protección interna jurídica para promover el respeto y la protección del tipo de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en este tipo de situación social como es el castigo corporal. Y para finalizar el segundo eje temático, pues se deja de presente, como lo he expuesto durante mi exposición, que el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que ha sido creado por la Corte Interamericana, pues se tomará en cuenta durante el proceso administrativo por parte de los estados, sobre todo cuando cuando estos sujetos de especial protección, como los niños, niñas y adolescentes, acudan de forma inmediata a las autoridades competentes para que les presten la debida diligencia en los procesos de atención y protección especial. Pues lo que se busca es adaptar el reglamento y las disposiciones jurídicas internas e internacionales aplicables si se disponen, y pues debiendo observar en todo momento el principio del interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia sobre la debida diligencia de estas tipo de acciones que se deben de llevar a cabo por parte de cada estado. En este sentido, pues lo que se busca es respetar la condición del sujeto de derecho, en este caso pues los niños, niñas y adolescentes, como ya lo he venido diciendo, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y que tengan pues evidentemente una opinión a tener en cuenta en los procesos que se les lleven a cabo ante las autoridades competentes, el respeto pleno por el desarrollo personal de sus derechos, tanto en el ámbito familiar, social y cultural, evidentemente que no sean de alguna u otra forma desprotegidos o intervenidos por alguna otra factor social como es su edad, su grado de madurez, como su capacidad de discernimiento ante las situaciones que se le presentan y demás condiciones personales. En este caso, las condiciones a las que hacemos referencia es, por ejemplo, las del caso colombiano, como son las del conflicto armado, que ya, como lo dijo, lo explicaremos más adelante. Y por ejemplo, pues por último, se busca dar equilibrio al derecho y a las garantías que tengan los sujetos de especial protección en las exigencias del bien común y de la vida digna, ¿no? En este se centra más que nada porque pues la vida digna se entiende por centro del lugar donde se desarrollan emocional, física, psicológicamente los niños, niñas y adolescentes. Debe hacerse en un ambiente sano, transcurrido de condiciones legítimas para dar la verdadera garantía al desarrollo mismo de ellos como sujetos de especial protección. Y este principio, pues lo que rige es la materia cuando se habla, por ejemplo, de las pautas que se ajustarán al ejercicio de la afiliación, por ejemplo, la restitución de los niños cuando se encuentren en situaciones especiales por factores no directos a las vulneraciones, pero sí que los afectan en las situaciones de restitución, adopción, por ejemplo, emancipación en algunos casos, y pues las otras circunstancias que se vean inmersas en el ámbito donde se deben desempeñar. Así, por ejemplo, cuando existe conflicto entre los derechos y los intereses de los niños, niñas y adolescentes, pues los adolescentes frente a otros derechos e intereses son igualmente legítimos y prevalecerán pues en los casos de especial protección. Así pues la infancia y la adolescencia en Colombia en el conflicto armado, para dar inicio al tercer eje temático, se desarrolla de la siguiente forma. La niñez y la adolescencia continúan pues evidentemente, como ya lo dije durante mi exposición, en situación de vulneración, sobre todo en conflicto armado. Hay que aclarar que el conflicto armado en Colombia no se ha acabado por la simple firma del acuerdo de paz. Estamos en una etapa de posacuerdo, donde la etapa del acuerdo se firma y sigue la etapa después del acuerdo, no la etapa de posconflicto, que es una connotación lingüística y jurídica un poco trascendental para la etapa del proceso, en donde Colombia, pues si hablamos en posacuerdo, estamos desarrollando
obligaciones internacionales que no estamos inmersos como Estado colombiano a cumplir por el desarrollo mismo del flagelo del conflicto armado. ¿Por qué? Porque pues el conflicto continúa, el conflicto no termina y la etapa post-conflicto refiere a la etapa después del conflicto y la etapa de conflicto, como les digo, no termina. En este sentido, pues los niños, niñas y adolescentes se encuentran en mayor riesgo pues porque las zonas en donde se desenvuelve son zonas rurales más que nada. No es que en la ciudad no se lleven a cabo este tipo de flagelos o este tipo de vulneraciones, pero se presentan mucho más en zonas rurales, evidentemente, pues por las bajas condiciones económicas que presentan, por la marginación que se presenta, por la condición evidente de desplazamiento que se presenta todavía hoy por hoy y pues evidentemente las comunidades étnicas en las que se desenvuelven estas zonas rurales van a ser las más afectadas en las partes en donde se generen este tipo de vulneraciones en conflicto armado. En este sentido, pues lo que se hace es que el sujeto de especial protección deberá conocer o el Estado deberá promocionar el conocimiento para la debida diligencia de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esas zonas rurales. Se llevan a cabo programas de capacitación para los reconocimiento de la protección de los niños, niñas y adolescentes y se hacen políticas públicas como refuerzo de protección pues en los instrumentos jurídicos internos. Pues las partes en conflicto se tomarán todas las medidas necesarias en los menores, obviamente de 15 años a 19, los que queden huérfanos evidentemente pues porque son una situación un poco más especial y los que estén separados de su familia a causa pues de una guerra porque sean abandonados, por ejemplo, que son situaciones que el conflicto armado mismo da como otros factores que devienen del mismo conflicto armado. Para finalizar, unas breves conclusiones, partiremos de la primera dando respuesta a la pregunta de investigación y es si Colombia ha implementado el reconocimiento del interés superior del niño, pues en las situaciones en que se vea acarreada este tipo de vulneraciones, y es sí, hay algunos fallos en la Corte Constitucional que han prevalecido sobre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, garantizándoles la debida protección y debida diligencia, que no mencioné en la exposición porque no compete hacer un desarrollo jurisprudencial, pero que dentro de situaciones de conflicto armado sí se ven en situaciones de vulnerabilidad más directa por situaciones de conflicto armado y efectivamente el interés superior de los niños, niñas y adolescentes está inmerso tanto constitucional como jurídicamente y prevalece por encima de todos los lineamientos jurídicos a los que se ve inmerso este tipo de procesos. Y segundo, atendiendo desde la perspectiva del ámbito internacional la debida diligencia para la debida promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección. Y es aquí donde tiene que hacerse más énfasis en la presente ponencia, puesto que esta debida diligencia está a cargo de los estados parte de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y por lo tanto tienen que ser los actores en el proceso donde se vean inmersos las vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes en cualquiera de las situaciones o factores que vimos, incluso las colombianas que son las más comunes que se puedan desarrollar en este ámbito. Asimismo, pues generar las intervenciones, como ya mismo lo mencioné con anterioridad, de los instrumentos internacionales, que no solo contamos con este, sino que contamos con otros para la debida protección de los derechos de este tipo de comunidad de indefensión en los diferentes ámbitos, como ya lo dije, personales, familiares, culturales, sociales, económicos y sobre todo de paz, amor y armonía. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la oportunidad que se me brindó en este espacio. Pido mil disculpas por mi voz, es una situación que se me salió de las manos, pero espero muy diligentemente puedan responder las siguientes preguntas.